Los encontré a los dos en nuestro baño. El golpe fue instantáneo. Ahora, en el juicio, mi hijo repite que soy un peligro, sin saber que, fuera de la corte, el destino ya había firmado su sentencia para ellos. Tengo 45 años. Estuve casado durante 18 años con Lauren. Nos casamos jóvenes, casi a la carrera, cuando ella quedó embarazada de nuestro hijo Mason, que hoy tiene 19 años y cursa su segundo año en una universidad estatal, estudiando administración de empresas. En aquel momento, creímos que estábamos haciendo lo correcto. Formar una familia, asumir responsabilidades, construir algo estable. 5 años antes de casarme, heredé la casa donde vivíamos. Era de mi abuela. Esa casa no era solo una propiedad, era historia familiar. Había sido comprada en la década de 1960, y desde entonces había pasado por generaciones. Mi abuela crió a sus hijos allí. Mi madre creció en esas habitaciones. Y yo siempre pensé que sería el hogar definitivo para mi familia. La casa es sencilla, 3 dormitorios, 2 baños, un patio trasero amplio con un cobertizo que convertí en taller. Allí, cuando el tiempo me lo permite, restauro muebles antiguos. No es un lujo ni una mansión, pero es mía, está completamente pagada desde hace años, y cada impuesto que abono es sobre una propiedad que ha pertenecido a mi familia desde antes de que yo naciera. Trabajo como coordinador de proyectos en una empresa mediana que fabrica maquinaria industrial para los sectores de la construcción y la agricultura en el Medio Oeste. Entré a los 18 años, recién salido de la secundaria, trabajando en la línea de ensamblaje. Con el tiempo, esfuerzo y constancia, fui ascendiendo hasta ocupar un puesto senior. Hoy superviso operaciones logísticas, gestiono proveedores y coordino proyectos importantes desde la planificación inicial hasta la entrega final. No gano una fortuna, pero tengo un salario estable, alrededor de $80.000 anuales antes de impuestos, buenos beneficios y algo que valoro mucho, soy bueno en lo que hago y me siento orgulloso de mi trabajo. Lauren, por su parte, trabajaba medio tiempo como administradora en el consultorio de un dentista local. Hace 3 años decidió dejar ese empleo. Según ella, el ambiente laboral era tóxico, las discusiones constantes con sus compañeras le provocaban migrañas y el viaje diario de casi 40 minutos por trayecto la estaba desgastando mentalmente. No me opuse. Con mi ingreso podíamos vivir cómodamente, y verla más tranquila parecía una buena razón para apoyarla. Nuestra relación, como cualquier matrimonio largo, no era perfecta. Pero teníamos rutinas, estabilidad. Yo salía todos los días a las 7 de la mañana. Ella solía dejarme el café listo. Volvía cerca de las 6 de la tarde, y o bien la cena ya estaba encaminada, o pedíamos comida al restaurante chino de la esquina que tanto nos gustaba. Los fines de semana se repartían entre tareas domésticas, compras, mantenimiento del jardín y alguna película o serie compartida. Mason regresaba de la universidad cada pocas semanas. Llegaba con montones de ropa sucia, vaciaba la despensa como cualquier estudiante y nos hablaba de sus clases, de sus profesores y de su novia, Ava, con quien parecía estar realmente comprometido. Todo parecía normal, cómodo, predecible. En ese momento, creí que eso era algo bueno. Hoy, con la perspectiva que da el tiempo, veo señales que ignoré deliberadamente. Hace aproximadamente un año, Lauren empezó a ir al gimnasio con una frecuencia que me parecía excesiva. A veces incluso 2 veces al día. Comenzaron a aparecer prendas deportivas caras, nuevas, distintas a lo que solía usar. Pasaba mucho más tiempo con el teléfono, siempre cuidando el ángulo de la pantalla, cerrando aplicaciones cuando yo me acercaba. También aumentaron las visitas a su hermana Brooke, que vive a unas 2 horas de distancia, en los suburbios. Escapadas de fin de semana que se convertían en ausencias de 3 o 4 días. Yo lo interpreté como ganas de disfrutar su tiempo libre ahora que no trabajaba. No quise ver más allá. Todo cambió un miércoles por la tarde. Estaba en un viaje de trabajo en Indianápolis. Pero mis reuniones terminaron 2 días antes de lo previsto. En lugar de quedarme en el hotel sin motivo, decidí volver a casa y sorprender a Lauren. En el camino, paré en una floristería cerca de la autopista y compré una docena de rosas blancas, sus favoritas desde que comenzamos a salir, casi 20 años atrás. Llegué a casa alrededor de las 2 de la tarde, de buen ánimo. Entonces vi un auto en la entrada que no reconocí. Un Honda Accord plateado, modelo reciente. Pensé que tal vez era de alguna amiga suya o de algún vecino. Entré con mi llave, como siempre, y anuncié en voz alta que había llegado antes de lo esperado. No hubo respuesta. El silencio en la planta baja era total. Dejé las flores en un jarrón en la cocina y entonces escuché el sonido de la ducha en el baño principal, en el piso superior. En ese momento, distinguí voces. 2 voces claramente diferentes, que no deberían haber estado allí. Desde abajo de la escalera escuché 2 voces. Una de ellas era, sin lugar a dudas,
Lauren. La habría reconocido en cualquier parte. Reía de una forma que no le escuchaba desde hacía años. No era una risa casual ni educada. Era liviana, despreocupada, casi juvenil. La misma que tenía cuando empezamos a salir, cuando aún rondábamos los 20 y todo parecía sencillo. La otra voz era masculina. Clare. Segura. Y completamente desconocida para mí. Me quedé inmóvil en el último escalón, sin subir ni bajar, durante lo que debieron ser 30 o 40 segundos. El tiempo se estiró de una manera absurda mientras mi mente buscaba, desesperadamente, una explicación lógica que no coincidiera con lo que ya sabía. Me repetí cualquier cosa con tal de negar lo evidente. Tal vez había llamado a un técnico. Quizá era un familiar que apareció sin avisar. Tal vez estaba exagerando. Tal vez estaba perdiendo la cabeza. Pero hay verdades que no necesitan pruebas. Se sienten. Se instalan en el estómago con un peso frío e inconfundible. Y yo supe, sin ninguna duda, lo que estaba ocurriendo en el piso de arriba, dentro de mi propia casa. Subí los escalones con lentitud, de manera casi mecánica. Cada paso se sentía más pesado que el anterior, como si avanzara contra una resistencia invisible. Al llegar al pasillo, vi que la puerta del baño principal estaba entreabierta, apenas unos centímetros. A través del vidrio esmerilado de la ducha se distinguían claramente dos siluetas moviéndose juntas, de una forma que no dejaba espacio para interpretaciones inocentes. Mi esposa desde hacía 18 años estaba desnuda con otro hombre. En mi baño. En mi ducha. En la casa que heredé de mi abuela, la misma que había sido parte de mi familia durante décadas. Lo que ocurrió después se volvió confuso, incluso ahora me cuesta ordenar cada segundo con precisión. Recuerdo haber abierto la puerta de la ducha con una fuerza que hizo que golpeara violentamente contra la pared de azulejos. El ruido resonó en todo el baño. Ellos se quedaron paralizados. Lauren gritó con un chillido agudo, desesperado, y se lanzó de inmediato hacia una toalla colgada cerca del lavamanos. El hombre reaccionó de una forma que, en ese momento, me pareció casi insultante, levantó las manos lentamente, como si estuviera siendo detenido por la policía durante un control de tráfico. Después supe, por el informe oficial, que se llamaba Ethan. Debía rondar la mitad de los 30. Cabello oscuro pegado a la cabeza por el agua, cuerpo trabajado, claramente acostumbrado al gimnasio. Estaba completamente desnudo en mi ducha, junto a mi esposa, y tuvo el descaro de hablarme con una calma absoluta, como si estuviéramos discutiendo un problema menor. Dijo que se vestiría rápido y se iría. Que no hacía falta que la situación se volviera desagradable. Que todo podía resolverse sin complicaciones. Tal vez fue su tono tranquilo. Tal vez fue verlo tan sereno, como si haber sido descubierto con la mujer de otro fuera solo un inconveniente menor. Tal vez fue la certeza de que todo aquello estaba ocurriendo en el espacio más íntimo de mi vida cotidiana. O tal vez fueron 18 años de confianza rompiéndose en segundos. Algo dentro de mí se quebró. Lo tomé con ambas manos por los hombros y lo lancé con toda mi fuerza contra la pared del baño. El impacto fue tan fuerte que el sonido rebotó en las baldosas. Intentó apartarme, empujarme, y entonces le golpeé el rostro. Una vez. Luego otra, directo a la mandíbula. Lauren gritaba que me detuviera. Suplicaba. Pero su voz se perdía entre el ruido ensordecedor de mi propia rabia. El hombre terminó desplomado en el suelo mojado, cubriéndose la cara mientras la sangre comenzaba a manchar el piso blanco. Probablemente habría seguido golpeándolo hasta consecuencias irreversibles si no hubiera sido por esa imagen, la sangre contrastando brutalmente con los azulejos claros. Fue como una sacudida. Retrocedí, respirando con dificultad, y le dije con absoluta claridad que tenía 5 minutos para salir de mi casa antes de que llamara a la policía. Recogió su ropa del suelo y salió corriendo, medio vestido, aún sangrando. Lauren se envolvió en la toalla y fue tras él sin mirarme siquiera. 20 minutos después regresó. Se detuvo en la entrada del living, rígida, y con una voz fría, carente de emoción, me dijo que yo era un psicópata violento. Que empacaría algunas cosas y se quedaría en casa de su hermana Brooke por tiempo indefinido. Aseguró que yo podría haber matado a Ethan y que ahora tenía miedo de mí. La misma mujer que reía minutos antes en la ducha ahora se presentaba como víctima. Al día siguiente, Mason me llamó desde su residencia universitaria. Su madre ya le había contado su versión, cuidadosamente editada. Me dijo que no podía creer que hubiera atacado físicamente a otra persona. Cuando intenté explicarle lo que había encontrado, me interrumpió de inmediato. Dijo que nada justificaba la violencia. Que se sentía avergonzado de mí. Mi hermano menor, Ryan, opinó que debería haber llamado a la policía desde el principio. ¿Pero qué habrían hecho? Dormir con alguien casado no es delito si hay consentimiento. Todo se sentía irreal. Yo había descubierto una traición en mi propia casa y, sin embargo,
Para todos, el villano era yo. Y entonces todo empeoró. Escribo esto desde una habitación de hotel económico, lejos del centro, porque legalmente no puedo entrar en la casa que ha pertenecido a mi familia por más de 50 años. Ethan decidió presentar cargos formales por agresión. El viernes por la mañana, alrededor de las 10, 2 agentes se presentaron en mi oficina, en plena reunión con clientes clave, para notificarme oficialmente. El procedimiento del arresto fue, en términos estrictamente formales, correcto y educado. Los agentes actuaron con profesionalismo, sin alzar la voz ni recurrir a la fuerza innecesaria. Pero ninguna cantidad de cortesía puede volver discreta una detención realizada en tu propio lugar de trabajo, delante de clientes importantes y de todos tus compañeros. No existe forma de disimular ese momento. Es una escena que queda grabada en la memoria de todos los presentes, y también en la propia. Aquella mañana, el ambiente pasó de ser corporativo y controlado a incómodo y tenso en cuestión de segundos. Mi jefe, Mark, se vio obligado a improvisar una explicación frente a clientes que no entendían por qué una reunión clave se cancelaba de manera abrupta. Yo, mientras tanto, era escoltado fuera del edificio con las esposas puestas, atravesando pasillos que había recorrido durante más de una década como empleado respetado. Las miradas no eran de curiosidad morbosa, sino de desconcierto, incomodidad y, en algunos casos, abierta incredulidad. Pasé toda la noche del viernes en la cárcel del condado. No fue una experiencia violenta ni dramática, pero sí profundamente deshumanizante. El frío constante, el ruido metálico de las puertas, la sensación de no tener control sobre nada. Permanecí despierto casi toda la noche, repasando una y otra vez cómo había llegado a ese punto. Recién el sábado por la mañana mi abogado logró gestionar la fianza. Se me imputó oficialmente un cargo de agresión en 3er grado. Mi abogado me explicó que, aunque se trata de un delito menor y no de un crimen grave, sigue siendo una acusación penal con consecuencias serias. De ser hallado culpable, podría enfrentar hasta 1 año de cárcel y una multa que alcanza los $4.000. La fianza quedó fijada en $2.500, que tuve que pagar en efectivo para recuperar la libertad. Salí de allí con la ropa arrugada, el cuerpo cansado y la mente completamente saturada. Mientras yo permanecía solo en esa celda, Lauren se presentó ante el Tribunal de Familia y solicitó una orden de alejamiento temporal de emergencia. En su declaración escrita afirmó que durante nuestros 18 años de matrimonio yo había mantenido un comportamiento controlador y violento, y que temía seriamente por su integridad física. Leer esas palabras después fue como recibir un golpe directo al estómago. Cada frase estaba construida para pintar una versión de mí que simplemente no existe. Nunca, en 18 años juntos, levanté una mano contra Lauren por enojo. Jamás la empujé, jamás la agarré con violencia, jamás la amenacé. Nunca hubo gritos, insultos ni episodios de intimidación. No existe un historial, no existen testigos, no existen denuncias previas porque ese patrón nunca ocurrió. Aún así, el papel firmado y sellado por el tribunal me convertía, de un día para otro, en alguien oficialmente peligroso. La orden establece que no puedo acercarme a menos de 100 metros de ella bajo ninguna circunstancia. Eso incluye mi propia casa, ya que actualmente Lauren reside allí sola. Cuando salí en libertad el sábado por la mañana y conduje directamente hacia la vivienda, lo hice con la ingenua esperanza de recoger algo de ropa, documentos y efectos personales. La realidad fue otra. Todas las cerraduras habían sido cambiadas. Ninguna llave funcionaba. Incluso había un patrullero estacionado frente a la casa, claramente asignado para vigilar que no violara la orden judicial. Llamé a mi abogado, Daniel, desde el coche, con la mano temblándome todavía por la adrenalina acumulada. Me explicó con calma que la casa es de mi propiedad exclusiva, heredada legalmente de mi abuela, y que existe una escritura clara que lo demuestra. Es una situación que puede revertirse, pero no de inmediato. La orden temporal tiene una duración exacta de 2 semanas. Luego se celebrará una audiencia formal donde un juez revisará las pruebas y decidirá si la orden se vuelve permanente o se anula. Hasta entonces, estoy legalmente excluido de una casa que pertenece a mi familia desde 1967. Me vi obligado a alojarme en un hotel económico, lejos de todo lo familiar. Vivo con lo puesto y con una pequeña maleta de viaje. No tengo acceso a mi ropa diaria, a mis documentos importantes, a mis objetos personales ni siquiera a mi correspondencia. Todo quedó del otro lado de una puerta que ya no puedo abrir. Intenté comunicarme con Lauren por todos los medios razonables. Llamadas, mensajes, incluso el teléfono fijo de la casa. En una ocasión contestó, pero colgó apenas escuchó mi voz. No hubo palabras. No hubo discusión. Solo silencio. Sin embargo, nada de eso se compara con lo ocurrido con mi hijo, Mason. Volvió de la universidad ese fin de semana, específicamente para quedarse con su madre. Le escribí con cuidado,
pidiéndole hablar en un lugar neutral, sin reproches. Su respuesta fue rápida y devastadora. Me dijo que había leído el informe policial, que no podía creer que alguien como yo fuera su padre y que no lo contactara hasta buscar ayuda profesional por mis supuestos problemas de ira. No existe un solo antecedente que respalde esa acusación. En 45 años nunca fui una persona violenta. Nunca estuve involucrado en peleas, nunca rompí cosas, nunca perdí el control. La única vez que reaccioné físicamente fue al encontrar a un desconocido en mi propia ducha con mi esposa. Y aún así, en la narrativa actual, yo soy el peligro. Mi abogado insiste en que la orden de alejamiento no se sostendrá en el tiempo. No hay pruebas, no hay patrón, no hay historial. Sin embargo, también fue honesto al advertirme que estos procesos pueden alargarse durante meses, sobre todo si Lauren inicia el divorcio de manera simultánea. Tuve que enfrentar otra conversación difícil, llamar a Mark, mi jefe, y explicarle por qué fui arrestado en la empresa delante de clientes clave. Reconoció mi trayectoria impecable durante 12 años, pero dejó claro que una condena penal pondría en riesgo mi continuidad laboral. Mi trabajo, mi estabilidad y mi reputación están ahora bajo una sombra que nunca busqué. El impacto financiero ya es considerable. Entre la fianza, los honorarios legales iniciales y los gastos del hotel, he gastado más de $8.000 en menos de una semana. Y lo más preocupante es que sé que esto apenas comienza. Sigo obligado a pagar la cuota completa de la hipoteca todos los meses por una casa a la que, durante semanas, ni siquiera tuve derecho legal a entrar, además de cubrir mis pagos habituales de tarjetas de crédito y las facturas universitarias de Mason. Para colmo, Lauren mantiene control total sobre nuestras cuentas bancarias conjuntas, así que, en la práctica, podría vaciarlas por completo mientras yo me veo forzado a asumir todos los gastos por separado. La sensación es devastadora, parece que estoy siendo castigado con dureza por ser quien sufrió la traición. Lauren me engañó abiertamente en mi propia casa con un tipo cualquiera y, de algún modo incomprensible, terminé yo arrestado, desplazado de mi hogar y señalado, mientras ella se acomodaba en el papel de víctima inocente. Yo era quien dormía fuera, quien pagaba todo, quien no podía ni cruzar la puerta de su propia casa. ¿En qué momento eso se convirtió en justicia? Segunda actualización, la traición en el tribunal que me quebró por dentro. La audiencia oficial por la orden de restricción solicitada por Lauren se celebró hace 3 semanas. Ese día no solo marcó un antes y un después en el proceso legal, sino que cambió para siempre mi relación con mi hijo, de una forma que jamás creí posible. Empiezo por lo único positivo. La jueza desestimó por completo la orden de restricción. Mi abogado, Daniel, había tenido razón desde el principio. Lauren no pudo presentar ni una sola prueba concreta que demostrara un historial de violencia doméstica o amenazas de mi parte. En su resolución, la jueza fue muy clara, aunque lo ocurrido con Ethan fue, sin duda, un error grave y tendría consecuencias por esa vía, se trató de un hecho aislado que no acreditaba un patrón de violencia dirigido específicamente contra Lauren. La orden fue levantada en su totalidad y recuperé de inmediato el acceso completo a mi casa. Pero ahí es donde todo se volvió realmente oscuro. Mason apareció en la audiencia para testificar deliberadamente a favor de su madre y en mi contra. Mi propio hijo, al que crié desde el primer día, se paró frente a una jueza y mintió bajo juramento. Con total serenidad afirmó que yo había sido controlador y emocionalmente abusivo durante toda su infancia. Dijo que supervisaba y controlaba cada comunicación en casa, que tomaba todas las decisiones importantes sin consultar jamás a su madre y que tenía un carácter tan volátil que él vivió con miedo constante a hacerme enfadar. Nada de eso era cierto. Absolutamente nada. Cuando Mason era adolescente, Lauren y yo establecimos normas razonables sobre el uso del teléfono y el acceso a Internet, como haría cualquier padre responsable preocupado por la seguridad de su hijo. Eso no es abuso, eso es crianza consciente. Y sí, yo tomaba la decisión final en asuntos importantes como las finanzas familiares o las reparaciones del hogar, pero lo hacía porque Lauren me pidió explícitamente durante años que me encargara de todo eso. Decía que no quería lidiar con números, contratos ni presupuestos, que prefería que yo asumiera esa carga. Lo que todavía me persigue es el momento en que Mason afirmó sentirse aliviado cuando se fue a la universidad, porque ya no tendría que caminar sobre cáscaras de huevo intentando no molestarme. Ese es el mismo chico que, hasta poco antes, me llamaba todos los domingos por la tarde desde su dormitorio para contarme sobre sus clases, sus profesores, sus nuevos amigos, para pedirme consejo. Ahora, en una sala de audiencias, sostenía que había pasado 18 años temiendo a su propio padre. Mi abogado Daniel lo interrogó con firmeza. No suavizó nada. Le pidió ejemplos concretos, fechas, episodios específicos de violencia o abuso que supuestamente hubiera presenciado. Mason no pudo mencionar ni uno solo. Eso debilitó su testimonio de forma evidente.
Cuando Daniel le preguntó directamente si alguna vez yo había golpeado a su madre o a él, tuvo que admitir bajo juramento que no, aunque intentó matizar diciendo que el abuso no siempre es físico. La jueza no pareció convencida. Sus preguntas y su expresión lo dejaron claro. Explicó que, aunque el testimonio familiar debía considerarse, necesitaba pruebas reales y verificables de conductas amenazantes dirigidas a Lauren, no afirmaciones vagas sobre dinámicas familiares. Fue entonces cuando presentamos nuestra evidencia. Habíamos obtenido los extractos completos de las tarjetas de crédito y los registros bancarios de Lauren de los últimos 8 meses. Los números hablaban por sí solos. Más de $7.000 en hoteles y restaurantes de alto nivel durante su relación con Ethan. No eran alojamientos económicos, aparecían escapadas de fin de semana a Chicago, Milwaukee e incluso varios días en Minneapolis. Solo en hoteles, $7.800, en lugares de lujo como el Gran Geneva Resort o el Palmer House Hilton, con tarifas de entre $300 y $400 por noche. A eso se sumaban $4.200 en cenas en asadores y restaurantes exclusivos, siempre cargadas para 2 personas, y otros $3.000 en joyerías y boutiques de ropa masculina. Regalos caros que, desde luego, no eran para mí, porque nunca recibí ninguno. Además, mediante citación judicial, obtuvimos los registros completos del teléfono móvil de Lauren. Aparecieron cientos de llamadas y mensajes intercambiados de forma constante con el número de Ethan durante esos mismos 8 meses. Las fechas coincidían perfectamente con los cargos financieros. El abogado de Lauren intentó argumentar, con evidente desesperación, que toda esa información económica no era relevante para determinar si yo representaba una amenaza para su seguridad. La jueza cortó ese argumento de raíz. Dijo que sí era relevante, porque demostraba que Lauren había planificado y sostenido conscientemente una relación paralela durante meses, y que ese contexto era fundamental para entender mi reacción ante lo ocurrido. La resolución fue clara y definitiva, la orden de restricción quedó completamente desestimada. Al día siguiente, Lauren presentó la demanda de divorcio. Legalmente, ese día gané. Pero en lo personal, perdí algo que todavía no sé cómo recuperar. Ella está exigiendo una pensión conyugal mensual permanente, no por un periodo transitorio ni como apoyo temporal, sino de manera indefinida, como si yo tuviera la obligación de mantenerla de por vida. Además, reclama la mitad del valor total de la casa, aun cuando se trata de una propiedad que heredé muchos años antes de casarnos y que siempre fue, desde el punto de vista legal y patrimonial, exclusivamente mía. Como si eso no fuera suficiente, también pretende quedarse con la mitad de absolutamente todo lo demás que poseemos, sin distinguir entre bienes personales, aportes individuales o responsabilidades compartidas. Su abogada de divorcio ha insistido de forma agresiva en utilizar el cargo pendiente por agresión en mi contra como una herramienta de presión. Lo presenta como prueba de que no soy mentalmente apto para manejar asuntos financieros importantes, intentando construir una narrativa donde yo sería una persona inestable e incapaz de tomar decisiones racionales. Sin embargo, mi abogado penalista ha sido muy claro conmigo desde el inicio: ese cargo, según la evidencia disponible y los precedentes legales, casi con total seguridad será reducido a una simple falta por alteración del orden público. En el peor de los casos implicaría una sanción menor y libertad condicional, sin consecuencias reales a largo plazo. Aún así, la otra parte sigue aferrándose a ese argumento como si fuera su última carta. Pese a todo esto, lo más difícil de atravesar no ha sido el proceso legal en sí, ni las audiencias interminables, ni el desgaste económico y emocional. Lo verdaderamente devastador ha sido lo ocurrido con Mason. Justo después de que terminó su testimonio, lo enfrenté afuera del juzgado, en el estacionamiento, cuando todavía tenía la sensación de que el suelo se movía bajo mis pies. Le pregunté de frente por qué había mentido deliberadamente bajo juramento solo para ayudar a su madre, sabiendo perfectamente que ella me había sido infiel durante meses. Mason me miró fijamente, sin bajar la vista, y me dijo que no estaba mintiendo. Aseguró que esa era sinceramente la forma en que él había vivido y percibido la dinámica de nuestra familia, que así había sentido las cosas durante años. Intenté explicarle, con toda la calma que pude reunir, que establecer reglas razonables, límites claros y expectativas coherentes para un hijo no constituye abuso. Le recordé que cada decisión importante que tomé siempre estuvo orientada al bienestar de nuestra familia, a la estabilidad económica y a su futuro. Su respuesta fue como un golpe seco. Dijo que ese tipo de explicaciones eran exactamente lo que diría una persona abusiva para justificarse, y añadió que se sentía orgulloso de su madre, Lauren, por haber tenido finalmente el valor de enfrentarse a mí. En ese instante entendí que no solo estaba hablando con mi hijo, sino con alguien que ya había tomado partido de forma irreversible. Desde ese día no hemos vuelto a hablar. Actualmente vive con Lauren en la casa de su tía Brooke, y ambos han bloqueado mi número de teléfono, como si yo fuera el enemigo a evitar.
Mi hermano Ryan insiste constantemente en que debería esforzarme más por recomponer la relación con Mason, que al final del día sigue siendo mi hijo. Pero, siendo honesto, no sé cómo se supone que uno debe procesar ni superar el hecho de que su propio hijo lo haya acusado falsamente de abuso ante un tribunal, con pleno conocimiento del daño que eso puede causar. El proceso de divorcio, como era de esperarse, fue un auténtico caos. Audiencias tensas, declaraciones cruzadas, acusaciones exageradas y una atmósfera constante de conflicto. Aunque finalmente regresé a vivir a mi casa, ya no se siente como un hogar. Todo cambió. Cada habitación parece cargada de recuerdos incómodos y silencios pesados. Con el tiempo, llegó lo que internamente llamé mi tercera actualización, el cierre definitivo del divorcio y el inicio de la etapa de tierra quemada, donde ya no quedaba nada que salvar. El divorcio se finalizó oficialmente la semana pasada, y contra todo pronóstico, el resultado fue mucho más favorable para mí de lo que cualquiera esperaba. El juez logró ver con claridad a través de las mentiras de Lauren sobre abuso y control. La evidencia financiera detallada sobre su aventura, cuidadosamente documentada, fue absolutamente determinante. Al final, Lauren terminó recibiendo muy poco en comparación con todo lo que había exigido con tanta seguridad. El juez dictaminó de manera contundente que la casa sigue siendo exclusivamente mía, al tratarse de una propiedad heredada que jamás formó parte de los bienes matrimoniales. Lauren intentó argumentar que tenía derecho a una compensación significativa por las mejoras realizadas durante el matrimonio, intentando inflar su aporte. Sin embargo, mi abogado, Daniel, demostró sin lugar a dudas que la mayoría de las renovaciones importantes, incluida la remodelación completa de la cocina, el sótano terminado y el reemplazo total del techo, fueron pagadas íntegramente con mis ingresos personales y no con fondos conjuntos. Como resultado, a Lauren se le otorgaron exactamente $12,000 por contribuciones menores a ciertas mejoras. Nada más. No hubo margen para interpretaciones. En cuanto al resto de los bienes matrimoniales, el juez realizó la división basándose en quién aportó qué, teniendo en cuenta también la conducta de ambas partes durante el matrimonio. Lauren conservó el automóvil que estaba a su nombre, sus pertenencias personales y $25,000 de nuestros ahorros conjuntos. Yo conservé mi vehículo, todas mis cuentas de jubilación, a las que he contribuido durante más de 20 años, y el resto de los bienes, incluidos los muebles y artículos del hogar. No se otorgó ningún tipo de pensión conyugal. El juez fue claro al señalar que su infidelidad comprobada y su plena capacidad para trabajar anulaban cualquier reclamo en ese sentido. Lauren tiene una licenciatura en Administración de Empresas y experiencia laboral real. Está perfectamente capacitada para mantenerse por sí misma, algo que quedó explícitamente establecido en el fallo. Uno de los momentos más impactantes de toda la audiencia fue cuando la abogada de Lauren intentó alegar que ella necesitaba desesperadamente más dinero porque estaba empezando de cero después de años de supuesta dependencia financiera. El juez, visiblemente incrédulo, literalmente se rió y señaló que alguien que había gastado sin problemas más de $15,000 en hoteles de lujo y regalos costosos para su amante demostraba saber manejar el dinero bastante bien. Lauren perdió completamente el control cuando se leyó la sentencia. Comenzó a llorar de forma descontrolada, afirmando que no era justo porque había sacrificado toda su carrera por nuestra familia. Eso era completamente falso. Ella trabajó medio tiempo por decisión propia y dejó su empleo voluntariamente hace 3 años, no por exigencia mía, sino porque, según sus propias palabras, estaba cansada de la política de oficina. El juez fue muy firme al explicarle que la infidelidad tiene consecuencias legales reales y que utilizar deliberadamente fondos matrimoniales para sostener una aventura constituye una violación grave del deber fiduciario. Le indicó que podía apelar si lo deseaba, pero también dejó claro que la evidencia era contundente y que el fallo estaba plenamente alineado con la legislación estatal para divorcios con culpa. Mason estuvo presente en la audiencia final, todavía apoyando abiertamente a su madre. Cuando el juez anunció la sentencia, Mason se levantó de su asiento y gritó que aquello era una locura y que su madre no tenía a dónde ir. El alguacil tuvo que intervenir y ordenarle que se sentara y guardara silencio o sería retirado de la sala. Al terminar la audiencia, Mason me siguió hasta el estacionamiento y comenzó a gritarme que estaba destruyendo la vida de su madre y que era una persona cruel por dejarla sin nada. Le respondí con calma que su madre había destruido su propia vida al decidir engañarme durante 8 meses. Él insistió en que un hombre de verdad se hace cargo económicamente de su exesposa sin importar lo que haya hecho. Fue en ese punto cuando finalmente perdí la paciencia. Le dije que un hijo de verdad no miente bajo juramento para proteger a una madre infiel y que, si quería seguir viviendo en una fantasía donde ella era la víctima absoluta, entonces podía mantenerla él mismo. Dijo que la ayudaría en todo lo que pudiera, pero reconoció que solo era un estudiante universitario sin dinero. Le respondí que ahora tendría todavía menos,
porque corté de inmediato el pago de su matrícula universitaria y de todos sus gastos. Si elegía activamente el lado de su madre, también debía asumir por completo la responsabilidad de su educación. Mason se quedó completamente en shock. Era evidente que nunca había considerado que sus decisiones podían tener consecuencias reales y concretas. Me dijo que no podía permitirse seguir en la universidad sin mi ayuda. Le contesté que eso debió pensarlo antes de testificar en mi contra. Lauren escuchó parte de la conversación y se acercó gritando que no podía castigar a Mason por decir su verdad. Le respondí con total claridad que Mason había mentido deliberadamente bajo juramento y que ahora debía afrontar las consecuencias, del mismo modo que ella está enfrentando las consecuencias de su infidelidad. Actualmente, Lauren sigue viviendo con su hermana Brooke, pero su cuñado ya empieza a mostrar claros signos de agotamiento con la situación. Ha solicitado varios apartamentos, pero su historial crediticio es deficiente y no tiene empleo reciente. La mayoría de los complejos exige primer mes, último mes y depósito de seguridad por adelantado, y no puede costearlo, ni siquiera con los $25.000 que recibió del acuerdo. Mason regresó a la universidad, pero me llamó la semana pasada suplicándome que reconsiderara mi decisión de cortar el apoyo económico. Dijo que había solicitado préstamos estudiantiles, pero que no cubren todos sus gastos y que probablemente tendría que abandonar la carrera. Le respondí que podía buscar un trabajo de medio tiempo, como hacen miles de estudiantes, o que podía encontrar una forma honesta y genuina de empezar a reconstruir nuestra relación. Me preguntó qué tendría que hacer. Le respondí sin rodeos, debía admitir públicamente que mintió en el tribunal y disculparse de manera pública por el daño que causó a mi reputación. Él insistió, una vez más, en que no había mentido, que solo compartió su perspectiva honesta. Le respondí que su supuesta perspectiva estuvo a punto de costarme la casa y toda mi estabilidad financiera, y que no tenía ningún interés en escuchar su reinterpretación conveniente de la historia. Desde hace ya varios meses vivo completamente solo en mi casa, y para ser honesto, la experiencia ha sido mucho más tranquila de lo que jamás imaginé. No hay discusiones constantes, no hay tensión en el ambiente, no hay que medir cada palabra. Nadie me observa ni me cuestiona. Como exactamente lo que quiero, cuando quiero. Veo lo que me apetece sin negociar con nadie. No tengo que rendir cuentas ni justificar mis decisiones. Esa paz, después de todo lo ocurrido, es algo que valoro profundamente. Mi hermano Ryan insiste en que estoy siendo demasiado duro con Mason. Según él, no deja de ser un joven confundido, atrapado en una situación horrible, presionado por circunstancias que lo superaban. Pero yo no comparto esa visión. Mason no fue un espectador pasivo. Tomó una decisión consciente y activa al participar en un intento deliberado de arruinarme financiera y legalmente. Ser joven no justifica mentir bajo juramento ni contribuir a destruir a tu propio padre. Lauren, por su parte, ha intentado contactarme a través de amigos en común. Ha preguntado si estaría dispuesto a ayudarla económicamente con el tema de la vivienda. Algunas personas incluso me sugirieron que le diera dinero para un depósito de alquiler por el bien de Mason. Pero la realidad es simple, ya no le debo nada a Lauren. Y Mason, cuando llegó el momento de elegir, dejó muy claro de qué lado estaba. Trabajé sin descanso durante 18 años para construir una vida estable para mi familia. 18 años de esfuerzo constante, sacrificios y responsabilidades. Y ambos, madre e hijo, decidieron arrojar todo eso a la basura en cuanto les resultó conveniente. Ahora les toca a ellos construir su propio camino, sin mi ayuda. Pensé que ahí terminaría todo. Que ese capítulo ya estaba cerrado. Pero 2 años después de que el divorcio se hiciera oficial, ocurrió algo que todavía me cuesta creer. El karma, al parecer, no había terminado su trabajo. Mason se casó el pasado septiembre con su novia de la universidad, Ava. Por lo que supe, la ceremonia fue bonita. Yo no estuve invitado, por supuesto. Desde el proceso de divorcio no hemos vuelto a hablar. Me enteré del matrimonio a través de Ryan, quien lo escuchó de otro familiar. Al parecer, Lauren pagó la boda completa utilizando dinero prestado que realmente no tenía, intentando mantener una imagen que ya no podía sostener. Ava siempre me había parecido una buena chica. La conocí una sola vez, antes de que todo se desmoronara. Era inteligente, responsable, estudiaba contabilidad y provenía de una familia sólida, con valores claros. Siempre pensé que Mason tenía mucha suerte de estar con alguien así. Pero evidentemente no supo valorarlo. Hace 3 semanas, Ava descubrió que Mason le estaba siendo infiel. Y aquí llega el detalle que convierte todo en una ironía perfecta. La aventura era con una mujer casada que Mason conoció gracias a su propia madre, Lauren. Después de meses sin trabajo, Lauren consiguió finalmente un puesto como recepcionista en una inmobiliaria del centro. Mason empezó a pasar por allí de vez en cuando para visitarla, y fue en ese entorno donde conoció a Nicole, una mujer de unos 35 años,
casada y con 2 hijos pequeños. La relación clandestina terminó saliendo a la luz cuando el esposo de Nicole encontró mensajes comprometedores en su teléfono una noche. La enfrentó, ella se derrumbó y confesó todo. Poco después, él contactó directamente a Ava por redes sociales y le contó exactamente lo que estaba ocurriendo. Resultó que Mason había estado gastando dinero que no tenían en hoteles y cenas costosas. El mismo patrón. Exactamente el mismo comportamiento que Lauren tuvo en su momento con Ethan. Tal madre, tal hijo. Ava lo echó del apartamento esa misma noche. En menos de una semana, presentó la demanda de divorcio y regresó a casa de sus padres, quienes la recibieron sin dudarlo. Antes de irse, vació por completo la cuenta bancaria conjunta y, según me contaron, le lanzó el anillo de bodas a la cara en el estacionamiento del complejo, frente a varios vecinos. Aquí es donde la historia se vuelve personal para mí. 2 semanas después, Mason me llamó. Estaba llorando, completamente desesperado. Me rogó que lo ayudara económicamente. Dijo que Ava se había quedado con todo, que no podía pagar el alquiler ni el coche, que había cometido un error terrible y que ahora, por fin, entendía lo que yo había vivido con Lauren. Me pidió ayuda para pagar un abogado de divorcio y cubrir algunos meses de renta. Le pregunté directamente si me llamaba para disculparse por haber mentido sobre mí en el tribunal. Me respondió que la situación era distinta, que solo intentaba proteger a su madre en ese momento. Le dije que me llamara cuando estuviera dispuesto a admitir que había mentido y a disculparse de verdad. Luego colgué. Al día siguiente, Lauren me llamó. La coincidencia no pasó desapercibida. Está atravesando serios problemas económicos. El salario de recepcionista es bajo y todavía no tiene comisiones ni una base de clientes que le permita sostenerse. Además, el esposo de su hermana, que la había alojado durante casi 2 años, finalmente se cansó y la echó de la casa. Ahora vive en un motel de pago semanal, gastando alrededor de $300 por semana, consumiendo rápidamente el dinero del acuerdo. Me pidió que le prestara dinero para el primer mes de alquiler y el depósito de un apartamento. Le pregunté por qué debería hacerlo. Respondió que por el bien de la familia y porque Mason necesitaba estabilidad mientras atravesaba su propio divorcio. La ironía fue tan grande que no pude evitar reírme. Le recordé que Mason tomó su decisión cuando declaró en mi contra y que ella tomó la suya cuando decidió acostarse con Ethan en mi propia ducha. Lauren comenzó a llorar. Dijo que sabía que había cometido errores terribles, pero que yo estaba siendo cruel. Aseguró que la aventura había sido un error, algo de lo que se arrepentía profundamente. Aún intentando colocarse en el papel de víctima. Le respondí que gastar $7,000 en otro hombre durante 8 meses no fue un error. Fue una elección consciente, repetida día tras día. Entonces dijo algo que, lejos de conmoverme, terminó de despejar cualquier duda que aún pudiera quedar. Aseguró que, si yo intervenía ahora con dinero, demostraría que había crecido, que había superado el pasado y que realmente había perdonado todo lo ocurrido. Como si la madurez se midiera en transferencias bancarias. Como si la absolución viniera acompañada de cheques y depósitos. Le respondí con una calma que ni yo sabía que tenía. Le expliqué que el perdón no es una transacción ni una herramienta para borrar responsabilidades. Que comprender los errores ajenos no implica cargar con sus consecuencias. Y que ayudar económicamente a quienes intentaron destruirme no era un acto de nobleza, sino de negación de la realidad. Le dejé claro que no iba a participar en ese juego. Desde entonces, Mason ha llamado varias veces más. Cada intento llega con un nivel mayor de urgencia. Primero fueron simples mensajes. Luego llamadas nocturnas. Ahora directamente ruegos. Está atrasado con el alquiler, el banco amenaza con quitarle el coche y tuvo que abandonar la universidad al no poder sostener los pagos sin mi respaldo. Actualmente trabaja repartiendo pizzas por un salario mínimo que apenas cubre lo básico. En una de esas últimas conversaciones, finalmente pronunció la palabra perdón. Pero no fue una admisión limpia ni directa. Vino acompañada de justificaciones, explicaciones y excusas. Me dijo que en aquel momento creyó estar haciendo lo correcto, que confió en la versión de su madre. Le respondí que una disculpa real no necesita contexto ni defensa. Que asumir una mentira es asumirla completa, sin adornos. Y que mientras no pudiera hacerlo, no había nada más que hablar. Poco después, Ava se puso en contacto conmigo. Me escribió con respeto y una honestidad que agradecí. Quería disculparse por no haber visto lo que estaba ocurriendo durante el proceso de divorcio. Me confesó que vivir su propia ruptura le permitió entender, por primera vez, lo que significa que las personas en las que confías te fallen de esa manera. Hemos intercambiado algunos mensajes desde entonces. Es una mujer íntegra que quedó atrapada en una historia que no eligió. Le dije claramente que no cargara con culpas que no le pertenecen. Hoy mi vida es sencilla. Silenciosa. Estable. No hay dramas ni llamadas inesperadas.
No hay reproches ni negociaciones emocionales. Cada uno está exactamente donde lo colocaron sus propias decisiones. Yo sigo adelante, sin rencor, pero también sin rescates. Porque aprender a vivir con las consecuencias no es crueldad. Es responsabilidad.